Shalom, shalom mis amados, bendiciones. Bendiciones para todos, que el Eterno les bendiga, les guarde en este hermoso día que nos ha regalado y que hoy podemos disfrutar, mis amados, en abundancia, en la vida, en el gozo, en la paz, en la benignidad que el Eterno nos ha dado. Shalom para todos, bendiciones, y hoy traigo un tema especial que quería compartirles. Este tema se llama predestinación. Es un tema, pues, ha sido polémico durante mucho tiempo, ha sido discutido durante mucho tiempo, y le digo que ha sido polémico porque tiene que ver mucho con la interpretación que se le dé al texto. Tiene que ver mucho también con el contexto de la persona que va a hacer la interpretación. Entonces uno tiene que tomar en consideración, pues, el cuerpo escritural, el cuerpo bíblico, todo el cuerpo bíblico, para poder interpretar los textos correctamente, ¿verdad, mis amados? Y pues bien, ese tema se llama la predestinación. Vamos a ver en qué consiste este mensaje del día de hoy, como un texto fundamental para que podamos ya ubicar de qué se trata. Está el Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 46, y le leo y dice lo siguiente: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí nos está hablando de dos lugares, dos destinos, ¿verdad? Para dos grupos de personas. Pero vamos a meditar hoy. Entonces, aquí se está refiriendo el concepto predestinación, ¿verdad? Y no hay otra cosa mejor que ir a la etimología de la palabra para poder comprender un poquito acerca de esto, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Desde la etimología, es una palabra en griego, viene del idioma griego y está compuesta por dos palabras. La primera palabra en griego, que es el prefijo pro, y la palabra pro como prefijo significa primario, ante o frente, ante algo. Está hablando acerca de algo que está al frente, algo que se antepone a algo que va a suceder, ¿verdad? Es el prefijo pro. Ahora, la siguiente palabra es la palabra orizo, así como suena, orizo. Y la palabra orizo significa marcar o limitar, determinar o fijar. Entonces, de ahí ya arrancamos explicando el concepto predestinación, ¿verdad? Viene de dos palabras en griego. La primera, que es pro, que significa ante de, o también significa enfrente de, y la palabra orizo, que significa fijar, limitar o determinar. Entonces, en su compuesto etimológico, la palabra se diría en griego, se diría proorizo. Eso sería la palabra en griego, proorizo. Ahora veamos qué significa proorizo, ya todo junto. Significa fijar un límite o una meta con anterioridad o determinando. Esto significa proorizo, fijar una meta o fijar un límite con anterioridad. Esto es entonces predestinación, ¿verdad? Estamos yendo ahorita a lo que es la raíz de la palabra en su etimología, para basarnos desde ese punto y desde ese punto entender lo que nos está diciendo las Sagradas Escrituras. Hoy vemos cada tema sobre este punto, ¿verdad?
Han hablado muchos teólogos, han hablado sobre el tema, o no teólogos, a gente que se mete a hablar sobre el tema, pero no va a la raíz de la palabra. Y siempre algo que yo he aprendido, y se los comparto, mis amados, es que tenemos que ir siempre a lo que dice el texto y a lo que dice la raíz de la palabra, porque eso nos va a ubicar, ¿verdad? Desde que fue escrito esta palabra por el apóstol Pablo, pues él lo escribió en griego, y en griego justamente nos está diciendo que predestinación significa fijar un límite o fijar una meta, ¿verdad?, con anterioridad, o sea, hacer un plan. Esto nos está diciendo hacer un plan de lo que tú quieres hacer en el futuro, que se realice. Entonces eso es predestinación. Vaya, y te lo pongo muy fácil, muy sencillo, con algún ejemplo, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate, alguien diseñó pues esta taza, pero lo diseñó para que alguien se sirviera pues un líquido, ¿no? Para eso fue diseñada. Y entonces vemos que ya tiene una predestinación, ya fue predestinado para algo, ¿verdad? Esto no puede servir para calzar una mesa o algo así, porque fue diseñado con un fin, con un propósito. Entonces, desde esta idea vamos a comprender que predestinación significa entonces que tiene que acabar de una manera determinada con anterioridad. Es decir, como se planificó desde un inicio, así tiene que terminar. Eso sería predestinación. Bien. Estaba pensando en compartir este tema, lo pensé mucho y quiero compartírselos, quiero decírselos, porque muchos han hablado sobre este tema, muchísima gente ha hablado sobre el tema de la predestinación y no hay una unificación de criterios en cuanto a este tema, porque todo depende, como le decía al principio, de la interpretación, ¿verdad? Y del contexto de la misma persona, cuando ya traen una línea doctrinal, una línea teológica, quieren aplicar su interpretación y acomodar, prácticamente yo diría estirar los textos bíblicos y acomodarlos a su conveniencia y a como la gente piensa, pero no como realmente la escritura dice. Entonces lo que estamos ahorita pues estudiando es un tema pues bastante hermoso, y vamos a entender por qué existe la predestinación, ¿verdad? Para poder entender por qué existe la predestinación, tenemos que remontarnos al plan originario de todas las cosas, ¿verdad? Entonces yo le he puesto en esta enseñanza, el primer punto sería el plan A de Dios. Hay un plan A de Dios. ¿Cuál es el plan A? O el primer plan, el plan primigenio de Dios. ¿Cuál sería? Vamos a la historia que pues nuestro Adonai bendito formó al hombre, formó a Adán. Ya tenemos algunos otros temas allí que usted puede ver acerca de la formación del hombre, ¿verdad? También ya hablamos acerca de la construcción de la mujer, cómo la mujer fue construida y cómo el hombre fue formado. Entonces vemos que desde ese momento Adonai estaba formando al hombre, construyendo la mujer. ¿Y con qué fin? Para que fueran una humanidad perfecta. Esta humanidad traía la imagen, el sello del Dios eterno en ellos, y no nada más eso, sino que también traían lo que es la semejanza, ¿verdad? Algo tremendo también, esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 1 verso 27. Ahí cuando Dios va a hacer al hombre a imagen y a semejanza de Adonai lo hizo. Entonces, mis amados, vemos que
el plan originario de Dios era hacer una humanidad perfecta, una humanidad que tuviera los atributos de Dios, que tuviera, wow, o sea, un superhombre, una supermujer. Eso era la idea original de Dios, ¿verdad? Que fueran seres inmortales. No podemos decir que fueran Dios, porque al final eran una creación, una criatura, tuvieron un principio, ¿verdad? Pero con la idea de que no tuvieran un final, o sea, que fueran inmortales. Esto era el plan originario de Dios, ¿verdad? Que esta creación de humanos llegaran a ser hijos de Dios en un futuro. Pero si usted sabe bien la historia, Dios les dio también el libre arbitrio. ¿Qué significa libre arbitrio? La libre escogencia, la decisión, ¿verdad? Dios no creó seres robotizados, Dios no creó marionetas, no se crea, Dios no es alguien que está teniendo los lazos arriba y está manipulando las marionetas y nos está haciendo mover a todos. No, Dios no es así, ¿verdad? Entonces Dios le dio al ser humano la libertad de escogencia. Espero darme a entender. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Dios le dio al ser humano ser autónomos. Todo, desde el principio, el hombre era autónomo, ya tenía voluntad. Es más, lo encontramos desde el momento que Adonai le está diciendo al hombre, y lo leo y dice: y mandó Adonai Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que él comas ciertamente morirás. Esto nos dice las Escrituras, pero si nos damos cuenta, ahí está insinuado el libre albedrío. El hombre, Dios le dice: todo puedes comer menos esto, ¿verdad? Si comes con tu propia decisión, si lo haces, pues vas a morir. Entonces desde allí ya nos estamos dando cuenta que el hombre era autónomo, tenía decisión propia, ¿verdad? Más adelante en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 30 verso 19, también nos está diciendo las Escrituras que el hombre es autónomo, que es responsable de sus actos. Todo ser humano es responsable de sus actos. Dice ahí: a los cielos de la tierra llamo como testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mire, Dios está diciendo: te pongo la vida, la muerte, te pongo la bendición, la maldición, pero al final tú eliges, tú escoges. Te sugiero, dice Adonai en ese texto, te sugiero que elijas la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mire qué hermoso nos está indicando nuestro Adonai, que el ser humano tiene la libertad de escoger todo lo que quiera. Así es de que si un día te salvas, será porque elegiste el buen camino, pero si un día te condenas, será porque te equivocaste, ¿verdad? Y elegiste un camino erróneo, ¿verdad? Y es así desde siempre. Desde el momento que el niño nace, empieza ya con una concepción de autonomía, ¿verdad? Desde pequeños empezamos con tomar decisiones. La toma de decisiones es importante en nuestra vida, ¿verdad? Cuando por fin tomamos la decisión de dar nuestro primer paso y luego el segundo, y ahí empezamos a caminar. Cuando tomamos decisiones desde pequeños, ¿verdad? Tenemos libertad, somos libres en nuestra escogencia. Ahora, el plan A de Dios era esto, justamente: que el hombre se mantuviera en una línea santa, pura, perfecto, como fueron hechos, ¿verdad? Que no se contaminaran con lo malo. Pero da la casualidad que había allí un problema, ¿verdad? Estaba allí
un árbol de tentación, ¿verdad? Y pues nos habla, y allí nos habla la historia de la caída del hombre con la seducción del Nahash, que también, por cierto, tenemos nuestro tema ya sobre el Nahash. Si quiere verlo, pues también lo puede buscar en nuestro canal. Entonces vemos que el Nahash provocó la caída del hombre, y con la caída se hizo una bifurcación. No sé si le ha pasado que usted va en algún camino, va sobre un camino y llega el punto a donde ese camino se parte y ya hay dos, ¿verdad? Venía en uno y de repente ya hay dos, y usted dice, bueno, ¿y ahora en cuál voy?, ¿verdad? Esa bifurcación que hay en el camino, y aquí se abre un parteaguas en la historia de la humanidad. Cuando se venía en una línea perfecta, en una línea de pureza, de santidad, ¿verdad? Una genética pura, ahora hay una bifurcación a donde ya se desvía el camino correcto, ¿verdad? Y ahora hay un camino equívoco de imperfección. Esto es la caída del hombre. ¿Por qué le comento todo esto? Porque tenemos que ver hacia dónde va la predestinación, ¿verdad, mis amados? Bien, con la caída entonces se hizo una bifurcación de la idea original de Dios que tenía. Ahora se había corrompido y la humanidad quedó en un estado de imperfección. Entonces a partir de este momento el hombre y la mujer y toda su descendencia ya no tenían el nivel que Dios exigía, ¿verdad? Ahora tenían un gran problema, había corrupción en su vida, en sus genes. A partir de ahí toda la humanidad empezó a decaer en una imperfección tremenda. ¿Ok? Bien. ¿Qué dice Romanos, el apóstol Pablo en Romanos 3:23? Se lo leo. Por cuanto todos pecaron, y dice todos, imagínense, involucra toda la humanidad, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí vemos una destitución por causa de la caída, por causa del pecado que se cometió en el Edén. Vino una destitución de esa gloria divina y pues que pasó a toda la humanidad hasta el día de hoy, ¿verdad? Esta bifurcación del camino sigue, mis amados. Y entonces se genera un nuevo camino, o sea, de que había un camino, ahora ya hay dos caminos, ¿verdad? Y lo dice nuestro Yeshua HaMashiach de esta manera. En Mateo 7, 13 a 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, la mayoría, muchos son los que entran por ella. Versículo 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¡Wow! Mire, desde aquí nos está hablando ya nuestro Yeshua bendito de esta bifurcación. Venía un camino, un solo camino de perfección, pero con la caída se abrió. Entonces hay un camino, una puerta ancha, un camino ancho, espacioso, que lleva a la perdición. Y por otro lado está la puerta angosta y el camino angosto que lleva a la vida eterna. ¿Ok? Nos está hablando entonces aquí de dos destinos. Escuche bien, mis amados. Dos destinos nos está hablando ya acá. Un destino a la vida eterna, el otro destino a la muerte eterna. ¡Wow! ¿Y quién puso estos destinos? Al final de cuentas, ¿quién puso una meta? Que esto es predestinación. Predestinación hablábamos que es fijar una meta, fijar un límite. ¿Quién puso ese límite? Nuestro Adonai bendito dijo: bueno, el hombre ya decidió caminar por esta vía, por este camino, entonces el final de ese camino será muerte y perdición. Porque mi plan A, dijo Adonai, el plan A era
que el camino los iba a llevar a la vida eterna. Wow. Entonces ya estaba fijado el destino. Y esto, ¿cómo se dice? Prorizo en griego, que significa predestinación. Bendito nuestro Señor, amados. Esto está tremendo. Bien. La línea que venía de seres perfectos, como le comentaba ahorita, había quedado incontinua, es decir, interrumpida por el pecado, ¿sí? Ya había un camino, pero quedó interrumpida porque el pecado, la caída, hizo una bifurcación. O sea, abrió una vereda donde no debería de ir. Espero darme a entender. Ahora, todo hombre se conducía o se ha conducido por un camino corrupto, ¿verdad? Hay un camino corrupto. Lo dice en Salmo capítulo 1, verso 1, Tehilim 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo, escuche bien, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Ah, entonces hay un camino de pecadores. ¿Cuál será este camino de pecadores? En el momento que el hombre cayó, se abrió este nuevo camino, ¿verdad? Ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Esto dice Salmo 1:1. En el libro de Proverbios, Mishlei en hebreo, capítulo 14, verso 12, dice la palabra: hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Bendito Dios. Mire qué hermoso. Hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin, dice aquí el proverbista, su fin es camino de muerte. Entonces nos está hablando de un predestino de muerte. Ok. Lo que hay al final del camino. Mucha gente dice que todos los caminos van a dar a Roma. Ese es un dicho, ¿verdad? Y que todas las religiones van a dar a Dios. Esa es una equivocación tremenda. Porque las religiones, para empezar, es la manipulación del hombre, o tratar de manipular a Dios y al hombre, ¿verdad? En cuanto a la fe. Entonces no nos va a llevar a Dios ninguna religión. Escúchelo, ninguna religión nos lleva a Dios. Solamente nos lleva nuestra emuná, nuestra fe obediente al Mashiach, a nuestro Mesías Cristo. Entonces Él nos lleva al Padre, y esto es el conducto correcto. ¿Ok? Entonces, la gente piensa que todos los caminos son iguales, y no es cierto, ¿verdad? Aquí donde vivo hay una calle bastante amplia que tiene árboles en medio, como un bulevar muy bonito, lo arreglan bastante, pero no va a dar al centro, al parque central. Esa calle, la más arreglada de esta ciudad, va a dar al cementerio, ¿verdad? Entonces no todas las calles, los caminos van a dar a un buen lugar. Bien, amados. Entonces vemos que ya se había interrumpido el camino de la perfección, y dijo Adonai bendito: nadie me estropea mis planes. Y yo le pregunto a usted, ¿será que alguien le puede estropear los planes al Eterno? Por supuesto que no. Nadie puede interrumpir lo que Dios ya estableció. Entonces Dios dijo: como nadie puede interrumpir mis planes, pero ya veo que el hombre ya está en un camino diferente, y mi plan A dejó de funcionar por un momento, entonces Dios, el Eterno, sacó de su manga un as que tenía guardado, ¿verdad? Y este as es el plan B. Así como lo oye, el plan B. El plan B de Dios. ¿Cuál es el plan B de Dios? Por un momento yo quiero que se imagine lo que le estoy diciendo, para que podamos entender la predestinación. Imagínese una línea recta
¿verdad? Una línea recta que viene desde Adán y que va avanzando a lo largo de la historia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con Adán? En el momento de que el hombre pecó, esta línea quedó interrumpida y se abrió otro camino, pero ahora hacia abajo. Y va avanzando, esta línea va avanzando, y entonces quedó detenido, pero aquí va avanzando algo. Ya no va continua, sino que aquí se trunca, aquí se detiene, ¿verdad? Y empieza a avanzar, pero ahora hacia abajo, ¿sí? Esta es la línea caída, ¿verdad?, de imperfección. Entonces dijo Adonai, voy a activar el plan B. ¿Y cómo Dios activó el plan B? Cuando Dios vio conveniente, activó el plan B, que consistía en traer al mundo a un hombre. Bendito Dios. Mire, plan B consistía en traer al mundo a un hombre con la línea pura, con la línea perfecta, como la traía Adán en un comienzo, esta línea, ¿verdad?, que quedó truncada hasta acá y empezó un declive, ¿verdad?, hacia el pecado, hacia la maldad. Entonces dijo Adonai, voy a traer al mundo a un hombre con una línea pura, perfecta, que su genética sea sin pecado. Y entonces acomodó, mire qué precioso, acomodó Dios en esta línea que ya estaba en declive, ¿verdad? Ya había, esta línea venía recta, pero había un declive. Entonces aquí acomodó Adonai a este hombre, que la Biblia le llama el postrer Adán. Curiosamente, el postrer Adán. El primer Adán, que fue un hombre, un alma viviente, ahora este postrer Adán iba a ser espíritu vivificante. Esto está glorioso. Bendito nuestro Señor. Ahora le comento entonces. Para que a través de él, a través del postrer Adán, pudiera haber una continuidad de la línea de perfección del plan A. Es a través del postrer Adán que se puede adquirir, salir del camino de bifurcación, de maldad e imperfección, y volverse a integrar en el camino de perfección, para que otra vez tenga continuidad la línea perfecta. ¿Ok, mis amados? Espero no marearlo con lo que les estoy diciendo, porque esto está hermoso y tremendo. La introducción de este postrer Adán, cuando fue introducido el postrer Adán, que lo dice en Corintios, primera de Corintios 15:45, te leo y dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, alma viviente, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Wow. Entonces aquí hay un postrer Adán que es de una genética pura, limpia, sin defecto, sin contaminación, sin el camino de declive hacia lo malo, imperfección, y que él es el conductor, vaya, por así decirlo, ¿verdad?, el conector para el plan A. El plan B nos va a llevar al plan A. Amén, amados. Esto está glorioso. Bueno, yo me emociono. No sé si ustedes se emocionan al escucharlo, pero yo sí me estoy emocionado. Bien. Vemos entonces que él trajo la redención, el Adán, el postrer Adán, o el último Adán, trajo la redención de todo lo que había caído. Wow. De todo lo que estaba caído, el postrer Adán trajo la redención, ¿verdad? Siempre y cuando fuera por el libre albedrío de las personas, porque Dios no puede forzar a nadie a hacer su voluntad, ¿verdad? Como nos dio libre albedrío o libre arbitrio, entonces cada persona va a decidir por cuenta propia si quiere meterse al camino de perfección o seguir en el camino de imperfección. ¿Ok?
Mire que dice Marcos capítulo 16, verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Wow. Entonces nos está hablando aquí el texto sagrado que tenemos que tener emuná ¿en quién? En el Mashiach, en el postrer Adán, que es el Mashiach. Amén. En el postrer Adán, que es Yeshua. Entonces Yeshua viene él a hacer el plan B de Dios, el plan A, que se mantuvieran en perfección toda la humanidad, pero cayeron. Entonces Dios dijo: nadie me estropea los planes, ya tengo un as debajo de la manga, activo el plan B, llega el Mashiach Yeshua, y entonces Yeshua, él, a través de él, va a corregir lo que estaba caído. Todo aquel que crea, lo estamos leyendo en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Creer en qué? Creer en el Adonai bendito, creer en el anuncio que vino a ser Yeshua, nuestro Señor, amén. Creer en el plan B para podernos introducir al plan A. Ok. En Juan capítulo 3, verso 18, también dice lo siguiente, mis amados. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire qué tremendo. ¿Amén? El que cree en él, hay que creer en él, en el que dice aquí, el que en él cree no será condenado, pero el que no crea ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, mis amados, nos está hablando ya aquí, vuelve otra vez este conector, ¿verdad? De los dos caminos, el camino hacia la muerte eterna, el camino hacia la vida eterna, ¿verdad? ¿Y quién es el conector para poder pasar de un camino a otro? Del camino erróneo, equivocado, de imperfección, al camino de santidad, pues es Yeshua, el postrer Adán. Él nos introduce, es por él, es por medio de él que nos puede introducir al plan A de Dios. Bendito nuestro Señor. Ahora, en esta nueva modalidad, toda persona que creyere en el postrer Adán, es decir, en Yeshua, logra la línea de perfección como la primera pareja que hubo sin pecado, en un camino de perfeccionamiento. Mire, hay un camino de perfeccionamiento. Ya vimos el camino de imperfección, vamos a ver el camino de perfeccionamiento. Salmos capítulo 1, Tehilim 1, Salmos capítulo 101, versículo 2. Y dice lo siguiente: entenderé el camino de la perfección. Mire, no lo estoy diciendo yo, ya lo decía el salmista. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Bendito Dios. Está más que claro, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, está diciendo el salmista. Y esto está tremendo, mis amados. El Salmo, ahí mismo, Salmo 101, ahora el versículo 6, dice lo siguiente: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá, dice Adonai. Aleluya. Esto es para darle un gloria a Dios. Lo leo otra vez porque es un texto hermosísimo. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, dice Adonai, para que estén conmigo. El que ande, escucha bien, ¿quiénes van a estar con el Eterno? El que ande en el camino de la perfección, en el plan A, este me servirá.
Entonces, estaba el camino, venía, pero el pecado hizo que se interrumpiera y empezó un declive, ahora hacia lo malo, hacia lo malo, hacia lo malo. Y viene Yeshua, nuestro Señor, se pone aquí, y es a través de él que si toda persona cree, entonces esta persona sube al camino de la perfección, al plan A originario, el plan primigenio que el Eterno tenía para su creación. Esto está hermoso. En el Salmo 119, versículo 1, también nos habla del camino de la perfección y dice: bienaventurados los perfectos de camino. Wow, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Adonai. Entonces, aquí nos está dando la pauta de cómo estar en el camino de la perfección, ¿verdad? En obediencia a la ley de Adonai, a la ley que está escrita en su palabra. Bendito Dios. Entonces, hay otro proverbio también, Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo es el camino de los justos? Los que ya están en el camino, en el plan A, en el camino de la perfección. Es un proceso, mis amados, de perfeccionamiento. No se crea que de la noche a la mañana se logra la perfección. No, 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 no. La perfección se va a adquirir en base a un proceso, ¿verdad?, de crecimiento en este caminar. Es lo que nos está diciendo aquí el texto sagrado. Entonces, el plan B vino a introducirnos a la vida eterna a toda persona que quiera poner su fe en el postrer Adán, es decir, en Yeshua. El sentir de Dios es que ninguna persona se pierda. Escuche bien, ninguna persona se pierda. Es lo que hay en el corazón bendito del Eterno. No quiere que nadie se pierda, pero Adonai sabe bien que muchos son los llamados y pocos los escogidos. El Eterno sabe bien que no todos van a ser salvos, pero Él no quiere que Él se pierda. Por eso siempre manda ayuda, ¿verdad? Para que a través de mensajes, de predicaciones, quizás a través de este video, este video sea un medio para que Dios pueda rescatar a los que están en el camino de la imperfección y sean metidos al camino de la perfección. ¿Ok? Entonces el sentir de Dios es que nadie se pierda, que nadie vaya a condenación. Dios no quiere forzar a nadie, escuche bien, Dios no forza a nadie. Tiene que ser por voluntad propia, renunciar a la vida pecaminosa y entrar a la vida de pureza, de santidad. Dice en 2 de Pedro 3:9, dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el sentir de Adonai bendito. En Lucas capítulo 5, versículo 32, dice lo siguiente: no he venido, dijo Yeshua, para llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento, a la teshuvá. Entonces, Él quiere rescatar a los que están en el camino pecaminoso, al camino, en el camino de la imperfección. Para eso vino Yeshua. Juan capítulo 6, versículo 39 dice: y esta es la voluntad del Padre. Mire cuál es la voluntad del Padre. El que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La voluntad del Eterno es que nadie se pierda, ¿verdad? Esta es la voluntad de nuestro Padre bendito. En Juan capítulo 3, verso 16, es un texto bastante conocido, ¿verdad?, por muchos. Dice el texto:
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan A de Dios se hace presente en la persona de nuestro Adonai Yeshua HaMashiach. Ahí se hace latente el plan A de Dios. En Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo nuestro Mashiach Yeshua. Entonces vemos, hay una redención, ¿verdad? Yeshua vino a redimir. ¿Qué cosa es redimir? A comprar, a salvar lo que estaba corrupto. En Romanos capítulo 8, versículo 23 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestros cuerpos. Mire, ¿qué esperamos? Ser redimidos. Esto es lo que esperamos. Bendito Dios. En Hebreos capítulo 9, verso 12: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Wow, ahí nos está hablando entonces que es a través de los méritos de Yeshua HaMashiach, a través de su persona, que alcanzamos la redención, el estado primigenio del plan A de Dios. Se alcanza a través de Yeshua. Ahora, mis amados, también nos dice el texto en primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el sentir de Dios, que todas las personas vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, ¿verdad? Y Juan capítulo 5, versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, dijo Adonai, dijo Yeshua, y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, estaba en el camino de imperfección, ahora sube al plan A, al camino de la vida. Amén. Bien. Ahora, explicando todo este concepto, mis amados, con toda esta explicación que le acabo de dar ahorita, del plan A de Dios y el plan B que se activó a través de nuestro Yeshua HaMashiach, ahora podemos entender la predestinación más clara, ¿verdad? Hay mucha confusión porque muchos piensan que ya Dios había dicho quién sí y quién no iba a ser salvo. Entonces dicen, entonces Dios es un Dios injusto porque ya dijo quiénes sí, quiénes no. Entonces, ¿para qué voy a buscar a Dios si ya hay gente que ya Dios los eligió, ¿verdad? Pero mire que en Dios no hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios no es exclusivo. Dios es inclusivo. Dios va a incluir, escuche bien, Dios va a incluir a todos aquellos que quieran estar en la vida eterna. Amén. Y que acepten al Hijo de Adonai, Yeshua HaMashiach. Esto es en sí lo que va a hacer la diferencia en nuestros estados futuros, ¿verdad? La predestinación para vida o la predestinación para muerte. ¡Wow! Está aquí en la Biblia, mis amados. Dios les da a todos las mismas oportunidades. Miren, no es Dios injusto. Dios le da a todos las mismas oportunidades para que se salven. Por lo tanto, queda en cada uno queda el aprovechar las oportunidades.
Esto, mis amados, Dios le da a todo, pero queda ya en cada uno el aprovechar la oportunidad. Si la dejas pasar, Dios te dio la oportunidad, la dejaste pasar, con la pena ya no hay otra oportunidad. ¿Ok? Porque no son opciones, es oportunidad. Opciones hay muchas en la vida, oportunidad, una nada más. ¿Ok, amados? Entonces, mire, con la bifurcación que se dio, con la caída del hombre, ahora hay dos caminos, ya lo hablábamos, el camino de la imperfección, el camino de la perfección. Uno es de imperfecciones y el otro es de perfeccionamientos. Dos caminos. Ya lo decía nuestro Yeshua, la puerta ancha, espacioso el camino, es el camino de las imperfecciones. La puerta angosta, angosto el camino, es el camino de los perfeccionamientos. Bendito Dios. Podríamos entonces decir de otra manera, dos destinos. Amén. Estamos aquí estableciendo ya bases sólidas, ¿verdad? Dos destinos. Uno, la vida eterna, el otro, la muerte eterna. No hay más, mis amados, ¿verdad? Siendo estrictos, escuche bien porque es aquí a donde entran las polémicas y las confusiones, porque no son estrictos con la etimología de la palabra. Decíamos entonces que proorizo significa fijar una meta, fijar un lugar determinado previamente. Eso es proorizo, eso es predestinación. Entonces, cuando somos estrictos con la etimología de la palabra, debemos definir entonces que significa determinar o fijar un destino con anterioridad. Ahora bien, es más que claro que la Biblia nos habla de dos destinos. Ya lo estábamos viendo ahorita, la Biblia que nos habla de dos destinos, uno para los justos y otro para los injustos, por lo que se entiende que hay dos predestinaciones, que hay, amados, dos predestinaciones. Y uno dirá, pero es que no encuentro en la Biblia que haya una predestinación para condenación. Sí lo hay. Lo que pasa es que la gente quiere ver la palabra predestina. Dios predestinó para que se vayan al lago de fuego. No va a haber, aunque está insinuado en el texto sagrado, no está explícito, está implícito el mensaje allí en el texto sagrado, mis amados. Amén. Entonces, a veces queremos que todo lo traiga la Biblia, ¿no? Detalles y todas las cosas más detalladas posibles. Pero la Biblia nos habla en esencia la voluntad de Dios y no nos da grandes detalles, pero sí está insinuado en toda la Biblia lo que estamos diciendo. Entonces, dos destinos o dos predestinaciones, uno para vida eterna, el otro para muerte y condenación eterna. Amén. Te leo rápidamente los textos que van para la predestinación a la vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30, y dice lo siguiente. Dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, a estos también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos está hablando entonces, mis amados, que ya en el plan A de Dios, ya está que en el futuro la creación humana llegará a tener la imagen del Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios. ¿Amén? Llegaremos a tener esa imagen como el Hijo lo tiene. Bendito Dios. Amén. En Efesios 1, verso 5, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua HaMashiach, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Dios dijo, si entran a la fe de Yeshua, por la emuná en Yeshua, entonces son predestinados para ser adoptados hijos míos. Ok, amados. Bien.
Daniel capítulo 2, verso 12, perdón, 12, capítulo 12, verso 2. Daniel 12, 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Dos destinos. Hay entonces dos predestinaciones, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión eterna. Bendito Dios. En el libro de Salmos, capítulo 33, verso 33, mire lo que dice. Salmo 33, 33. Dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Aquí nos está hablando entonces que hay un final, ¿verdad? Una predestinación para el hombre de paz. En Apocalipsis 21:7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere, al final, dice aquí, va a heredar todas las cosas. Este es el destino o la predestinación para los que están en el plan A. Amén. En el camino recto, en el camino que conduce a la vida eterna que traía Adán y Eva en un principio, ¿verdad? Ahora vamos a ver la predestinación de los para la muerte eterna. Amén. Dice en Daniel, ya leí 12:2, que muchos duermen en el polvo, dice Daniel 12:2, pero serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero en el Salmo 137, verso 38, dice: más los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. ¡Wow! ¿A dónde van todos estos? A una extinción, ¿verdad? A una muerte eterna. En Apocalipsis capítulo 21, verso 8, mire lo que dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde de fuego con azufre, que es la muerte segunda. Eso sería el destino, ¿verdad? O la predestinación para todo este grupo de personas, mis amados. Entonces, espero que haya quedado claro, ¿verdad? ¿Qué cosa es la predestinación? Y que no hay una predestinación, son dos. Una predestinación a vida eterna y otra a muerte eterna. Esto es más y claro en todo el cuerpo literario de las Sagradas Escrituras, y también entendiendo el plan A de Dios y el plan B de Dios, que esto está precioso. Para concluir, nuestro Yeshua HaMashiach es el plan A activado por Dios para llevar la salvación a todos los que crean en Él, a todos los que crean en Él. Él es el camino que nos retorna a nuestro estado de perfección. Yeshua es el camino a la perfección, ¿verdad? Él es la escalera. Si ya mire que el caminar venía aquí y hay un declive, ahora Yeshua, Él es la escalera para que logramos subir y llegar al nivel de perfeccionamiento. Y Él dijo, Yeshua dijo, le dijo a Natanael: de hoy en adelante verán que sobre el Hijo del Hombre suben y descienden ángeles del cielo. Lo que soñó Jacob en donde estaba, ¿verdad? Que él soñó que había una escalera de la tierra hasta el cielo y que subían y bajaban ángeles. Esto es Yeshua, nuestra escalera, nuestro conector al camino o al camino de la perfección. Bendito Dios. Nos hace ascender entonces a las dimensiones
de los espíritus hechos perfectos. Bendito Dios. Esto es lo que nos dice hoy el tema, mis amados. Espero que haya sido de su agrado. Si le gustó, pues puede compartirlo, darle me gusta al video, y si no se ha suscrito, pues suscríbase a nuestro canal y recibirá más información, más temas que serán de mucha bendición para todos. Que el Eterno les bendiga, les guarde siempre y sean benditos. Shalom, shalom para todos, mis amados. Bendiciones.